estimados? Mi nombre es Sebastián Ramos Ábalos y en esta oportunidad les presentaré en conjunto con mi grupo el tema Centro de Gravedad. Nosotros somos el grupo 6, pertenecemos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y venimos a presentar nuestro proyecto de extensión universitaria acerca del tema Centro de Gravedad. Acá se encuentran los integrantes: Sebastián Ramos Ábalos, mi persona, Alex Choquecobo Guamán, Antonio Espejo Lorenzo, Angie Díaz Carrasco, Alondra de la Cruz y Joaquín Alasi. Siguiente, por favor. Les presentamos nuestro índice, el cual consta de punto por punto cómo se va a desarrollar el tema de centro de gravedad. Tanto la introducción, el marco teórico, objetivos, ejemplos desarrollados por nuestras personas y las aplicaciones industriales del tema centro de gravedad. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a ello, tenemos lo que es la parte introductoria. Bueno, en este trabajo de investigación abordaremos el tema del centro de gravedad. Bueno, este tema es un concepto fundamental en física y en mecánica que representa el punto donde actúa el peso total de un cuerpo o sistema. En cuerpos homogéneos y regulares coincide con el centro geométrico, mientras que en los irregulares requiere técnicas específicas para poder hallarlo o calcularlo. Su importancia radica en aplicaciones como el diseño industrial, como el caso de la ingeniería, el análisis del movimiento humano en biomecánica y la seguridad en aeronáutica y navegación. También es clave mencionar en la robótica y astronomía, y en fenómenos cotidianos como el equilibrio de objetos, asimismo agregar el estudio de que este permite entender mejor el comportamiento de los cuerpos y promueve asimismo avances tecnológicos. Aquí se puede observar en la figura 1 el diagrama en el eje X, en el eje Y y Z, por el cual el CG actúa el peso W. Y asimismo en la figura 2 se observan figuras geométricas como el triángulo, pentágono, círculo y demás, por donde se puede localizar el punto central rojo que viene a ser centro de gravedad. Siguiente. Marco teórico. Se puede relacionar centro de gravedad y centro de masa, por el cual hay que mencionar que para poder vincular ambos conceptos hay que tener en cuenta centro de masa, que este representa el punto que tenemos que tomar en cuenta en lugar de una partícula puntual. Tenemos un cuerpo real formado por varias de ellas. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, por ejemplo, al lanzar un lápiz o un destornillador, todas sus partículas se mueven a su vez, aunque con distintas trayectorias. En este caso se puede ver una tipo parábola. Para poder caracterizar este tipo de movimiento del lápiz en su conjunto, sin embargo, nos basta con estudiar qué ocurre con un solo punto del mismo. Este será importante para poder determinar su velocidad y su trayectoria, al cual mencionar que este centro de masa representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Siguiente. Cabe mencionar que ambos conceptos teóricos, como centro de gravedad y centro de masas, coincide siempre y cuando el cuerpo está en un campo gravitatorio uniforme. Es decir, que el campo es de magnitud y dirección constante en toda la extensión del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la aceleración del campo de gravedad sobre la Tierra. A lo que son efectos prácticos, esta coincidencia se cumple con precisión estable o aceptable para casi todos los cuerpos que están sobre encima de la superficie terrestre. También sobre una locomotora o un gran edificio. Siguiente. Aquí se pueden observar diferencias entre CG, centro de gravedad, y centroide, por el cual uno de ellos viene a ser concepto. En el caso del CG, es el punto, como ya mencioné, donde se concentra el peso total de un objeto bajo la acción de la gravedad. Centroide es un centro geométrico de una figura homogénea, por el cual se puede determinar únicamente por su forma geométrica. También mencionar sobre la influencia de la gravedad, por el cual depende
Pues, el eje depende del campo gravitacional, ya que está relacionado con el peso. Centroide no depende de la gravedad, solamente de la geometría o de la forma del objeto. 3. Relación con la masa. Bueno, en el caso del CG, está afectado significativamente por la distribución de la masa en el cuerpo, aunque varía en objetos no homogéneos. Centroide, bueno, acá no estima o no considera la masa, por el cual asume que la densidad de todo el cuerpo es uniforme. Siguiente. Dimensiones aplicables. En el caso del CG centro de gravedad, se aplica a cuerpos tridimensionales o sistemas con masa real. Centroide se aplica a áreas o volúmenes geométricos, especialmente en objetos homogéneos. Otra diferencia viene a ser la dependencia del campo gravitacional, que en el caso del CG cambia de posición, o sea, que no es estable, en un campo gravitacional no uniforme o no homogéneo. Centroide, su posición es fija, es estable, ya que no depende de fuerzas externas como es el peso. En el caso de los usos prácticos o cálculo, en el caso del CG, es útil en análisis de, de equilibrio, estabilidad y movimiento continuo bajo la acción de la gravedad. Centroide es usado básicamente en diseño estructural y análisis geométrico, como por ejemplo momentos de inercias, resistencia de materiales. Ahora bien, pasamos a la importancia del centro de gravedad para el ser humano. Número uno, tenemos el equilibrio y la estabilidad, ya que nos ayuda a mantenernos de pie, a caminar o realizar actividades sin caernos. Un centro de gravedad bien controlado es esencial para evitar desequilibrios. Otro punto importante es el movimiento que nos proporciona movimientos eficientes en actividades físicas como los deportes o tareas diarias. Ajustar el centro de gravedad permite ahorrar energía y evitar lesiones. Como tercer punto tenemos la prevención de caídas. En personas mayores o en rehabilitación, aprende a controlar el centro de gravedad, es clave para moverse con seguridad. Siguiente, por favor. Tenemos también la importancia en la postura y en la salud, ya que una postura correcta depende de mantener el centro de gravedad alineado, lo que previene dolores y problemas musculares. Y por último, tenemos la importancia en los deportes y el rendimiento. Y ya que en actividades como por ejemplo el yoga, la gimnasia o el fútbol, dominar el centro de gravedad mejora la técnica y la estabilidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos el cálculo analítico. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la figura. Esto tenemos que identificar el objeto o área de estudio, depende de nuestro problema. Vamos a determinar si es un área, un volumen, una línea o combinación de estos. Verificar si es un objeto homogéneo o no. Ahora bien, como segundo punto tenemos que escoger el sistema de coordenadas. Definamos un sistema de coordenadas adecuado. Esto es colocar el origen en un punto conveniente. Generalmente es en un vértice, en el centro o en la base del objeto. Como tercer punto tenemos identificar los elementos diferenciales, como ya mencioné, si es un área diferencial para áreas planas, un volumen diferencial para los cuerpos tridimensionales, una longitud diferencial para las líneas y expresarlo en diferencial del área, del volumen o de la longitud, como ya mencioné, en términos de las variables del sistema de coordenadas. Como tercer paso tenemos que escribir las fórmulas básicas del centroide en el eje X, como hoy podemos observar, del centroide en el eje Y, del centroide en el eje Z y también en las áreas o volúmenes compuestos.
Por último, vamos a realizar los cálculos, que eso lo vamos a mostrar en los problemas posteriores. Siguiente, por favor. Ahora bien, el uso de software o herramientas computacionales relacionados a nuestro tema. En la actualidad, el cálculo del centro de gravedad se ha beneficiado enormemente en el uso de software y herramientas computacionales, permitiendo aplicaciones prácticas en diversas áreas como la ingeniería, la medicina, los deportes y la robótica. Estas herramientas facilitan cálculos precisos y simulaciones que antes requerían tiempos y recursos significativos. Estos son algunos ejemplos importantes: el diseño y simulación en ingeniería. Programas como SolidWorks, AutoCAD nos permiten calcular el centro de gravedad en diseños de estructuras, vehículos o dispositivos mecánicos, optimizando su estabilidad y rendimiento. Otro ejemplo de software es en el análisis biomecánico. Herramientas como MATLAB, OpenSeed o sistema de captura de movimiento como Beacon se utilizan para analizar cómo se desplaza el centro de gravedad en el cuerpo humano durante actividades físicas. Esto es clave en el diseño de las prótesis, rehabilitación y optimización del rendimiento deportivo. Y por último tenemos el uso de software en la industria automotriz y aeroespacial. En estas áreas, el cálculo del centro de gravedad es crucial para la estabilidad de vehículos y aeronaves. Programas como CATIA y simulaciones permiten ajustar este parámetro para mejorar la seguridad y la eficiencia. Siguiente. Bueno, proseguimos con los objetivos de nuestro proyecto de extensión universitaria, que vienen a ser los siguientes, ¿no? El objetivo general: difundir el tema de investigación del centro de gravedad en las redes sociales, para que demás personas conciernen la importancia del mismo en diversas aplicaciones cotidianas. Así como los objetivos específicos, que son los siguientes, ¿no? Definir qué es el centro de gravedad y cómo se relaciona con la distribución de masa en un objeto. Describir cómo determinar el centro de gravedad en distintos cuerpos, como lo vamos a ver ahora mediante los problemas que se van a realizar. Y bueno, justamente ello, ¿no? Resolver los problemas o ejercicios prácticos para determinar el centro de gravedad. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos dos ejemplos que vamos a realizar en esta oportunidad. Uno, el que está a la izquierda, y el siguiente, el que está a la derecha. El primero es el centro de gravedad de un cono, que es mi persona les va a explicar. Siguiente, por favor. Bueno, el problema nos indica, ¿no? Nos solicita, perdón, calcular el centro de gravedad de un cono homogéneo de radio R y altura H. Bueno, al solicitarnos calcular el centro de gravedad, debemos tener en cuenta que si un sólido está siendo afectado por un campo de gravedad y dicho campo de gravedad es constante, la gravedad es la misma en todos y cada uno de los puntos del sólido. Esto quiere decir que se puede afirmar que el centro de gravedad coincide con el centro de masa, puesto que en todos y cada uno de los puntos tienen la misma cantidad de masa. Y si dicho cuerpo es homogéneo, es decir, está hecho por un mismo material, tendrá la misma densidad en todos y cada uno de los puntos de dicho sólido, por lo que se puede afirmar que el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Es por ello que se coloca las igualdades: G es igual a CM, CM es igual a C y G es igual a C, donde G es igual al centro de gravedad, CM el centro de masa y C el centroide. Algunas oportunidades en donde se ha visto diversos problemas siempre van directamente a calcular el centroide. Sin embargo, no dicen el trasfondo del por qué directamente se calcula el centroide y no el centro de gravedad. Y bueno, esto es el motivo, ¿no? Ahora bien, entonces tenemos la conclusión de que si calculamos el centroide, calculamos por consiguiente el centro de gravedad, que es lo que solicita este problema. Entonces vamos a calcular el centroide. Para ello, como primer paso, es seleccionar un sistema coordenado favorable. Un sistema de coordenado favorable, como lo mencionó anteriormente mi compañera, es aquel que me elimina por lo menos dos partes del centroide. En este caso, por ejemplo, el X, el Y y el Z son las partes del centroide, son las coordenadas de dicho centroide. Ahora bien, si yo lo coloco en el centro de la base del cono, que viene a ser un círculo,
¿no? Una circunferencia. Si lo coloco justo en ese punto, estaría eliminando tanto los valores de X como de Y. ¿Por qué? Porque sería el 0,0. Sin embargo, el único valor que faltaría calcular sería el valor del Z, la coordenada del centroide en el eje Z. Entonces es por ello que se traza justo en el punto medio, ¿no? Ahora bien, como pueden ver dos imágenes en la parte de abajo, donde se está trazando un plano, el plano YZ y el plano XZ. Esos dos planos están, tienen una simetría, lo cual equipara las masas que hay hacia ambos lados. Y es por ello que es conveniente también colocarlo justo en ese punto al sistema de coordenadas. Ahora bien, entonces solamente faltaría hallar la coordenada del Z, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, seleccionamos un elemento diferencial apropiado. Al tratarse de un sólido, normalmente, en todos y cada uno de los problemas que se pueden ver de ejemplos, se utiliza a un disco que es representativo de dicho sólido, que en este caso es un cono, ¿no? ¿Y por qué un disco? Bueno, porque tiene tanto valores en X, en Y y en Z. Sin embargo, al ser el centro de ese disco en el X0 y en Y0, netamente variará el valor de Z, ¿no? Y el radio que tenga dicho disco, puesto que el radio va a valer Y. El Y no es constante para todos y cada uno de los discos que yo pueda colocar dentro de ese cono. Y el diferencial de Z también, que viene a ser el ancho o el grosor que va a tener dicho cono. Este diferencial viene a ser un valor ínfimo, casi despreciable. Sin embargo, se toma en cuenta porque va a ser necesario calcularlo. Ahorita vamos a ver cómo. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos que determinar como paso 3 el diferencial de masa, peso o volumen dependiendo del problema. En este caso, como es una figura tridimensional, será necesario determinar el volumen. ¿Y cómo calculamos el volumen? A partir de la parte que viene a ser el disco que hemos seleccionado, ¿no? Como elemento diferencial. Bueno, sencillo. Tendríamos que hallar el área de dicho elemento diferencial que viene a ser un disco, el área de la sección transversal que viene a ser un círculo su área es pi por radio al cuadrado, pero en este caso el radio no es constante, tiene un valor de y, y por eso se coloca, en vez de pi por radio al cuadrado, se coloca pi por y al cuadrado. Ahora bien, el diferencial de volumen va a ser igual a pi por y al cuadrado por el grosor que va a tener dicho disco, que vendría a ser diferencial de z. Entonces llegamos a la conclusión de que diferencial de volumen es igual a pi por y al cuadrado por diferencial de z. Siguiente, por favor. Una vez completado el paso previo, debemos de determinar las coordenadas del elemento diferencial, que valga decir, como mencioné anteriormente, tanto en X como en Y se hicieron 0 debido al sistema de coordenadas favorable que se eligió. Entonces, como repito, netamente faltaría calcular el Z, la coordenada del eje Z. ¿Y cómo se calcula? Bueno, teniendo la integral definida de Z por diferencial de volumen entre el diferencial de volumen. Dicha fórmula la podemos reemplazar con los valores que anteriormente se obtuvo. Diferencial del volumen es igual a pi por y al cuadrado por diferencial de z. Eso se va a reemplazar tanto en el numerador como en el denominador. Se van a multiplicar obteniendo el valor de z, que es pi por la integral de a a b de z y cuadrado de z, diferencial de z, entre pi por integral de a b, desde a hasta b, perdón, por y al cuadrado diferencial de z. Siguiente, por favor. Ahora bien, está faltando, en este caso, determinar una relación entre el valor de z e y o i, ¿no? ¿Por qué? Porque en la integral se tiene z y cuadrado, ¿no? Tanto en el valor de arriba como en el de abajo. Entonces necesitamos colocar a la integral con una sola variable. Porque debemos extraer una parte del cono donde se presenten ambas partes, tanto el y como el z, ambos ejes, perdón.
y se obtiene una zona triangular con catetos que dependen de justamente Z e I. Y que si se determina la ecuación de dicha recta, se obtendrá la función entre Z e I. Y bueno, para esta oportunidad resulta muy sencillo, puesto que tenemos 2 puntos. Podemos hallar a partir de esos 2 puntos la pendiente. La pendiente estaría dada por Z2 menos Z1 entre Y2 menos Y1, que vendría a ser 0 menos H entre R menos 0, siendo la pendiente de la recta menos H entre R. Ahora bien, debido a que tenemos la pendiente y tenemos 2 puntos, con tan solo uno de ellos tendríamos la ecuación de la recta, que vendría a ser la relación que tiene Y y Z. Estaríamos poniendo Y en función de Z. Entonces igualamos Y menos Y0 es igual a M por Z menos Z0, siendo la pendiente menos H entre R. Y reemplazando el punto Q, que viene a ser 0,H, nos estaría dando la siguiente función, que vendría a ser Y es igual a H entre R por H menos Z. Siguiente, por favor. Una vez hecho eso, podemos hallar los límites de integración y resolver la integral. ¿Por qué ahora sí podemos determinar los límites de integración? Puesto que ahora la integral que está tanto en el numerador como el denominador netamente depende de una sola variable, la cual es z. Es por ello que ahora sí solamente sería cuestión de reemplazar ese a y b por 0 y h, puesto que h viene a ser el valor máximo que viene a tomar el valor de z. Z toma desde 0 hasta h, y es por ello que se puede reemplazar. Entonces sería igual a z es igual a pi por integral desde a a b por z por h entre r por h menos z, todo ello al cuadrado, siendo ese valor el valor de y que hemos calculado previamente. Resolviendo, podemos llegar a la parte en medio, que viene a ser igual a z por h menos z al cuadrado diferencial de z entre h menos z al cuadrado diferencial de z. Bueno, acá lo que se puede realizar es elevar tanto el numerador como el denominador al cuadrado, resolver los cuadrados y a partir de ello multiplicar, hacer ingresar al z, sería zh cuadrado más z al cubo menos 2hz cuadrado diferencial de z entre h cuadrado más z cuadrado menos 2hz por diferencial de z. Una vez hecho ello, se procede a integrar dicho numerador y el denominador. Siendo lo siguiente, ¿no? Z está acompañado del h al cuadrado es una constante, la integral de z sería igual a z al cuadrado entre 2. De z al cubo sería z a la cuarta entre 4, y de z cuadrado z al cubo entre 3. Simplemente se le está sumando 1 al exponente y dividiéndolo entre el mismo valor. De igual manera para el denominador. En este caso h cuadrado estaría solo, por lo que netamente se le agregaría z al costado, multiplicar. Y el z al cuadrado sería z al cubo entre 3, y el z por diferencial de z sería z al cuadrado entre 2. Resolviendo y reemplazando los valores de 0 y h, tanto en el numerador como en el denominador, se tendría lo siguiente. Al reemplazar en 0, simplemente saldría 0, por lo que no se coloca. Netamente se coloca reemplazar el valor de h, siendo h cuadrado por h cuadrado entre 2, más h cuarta entre 4, menos 2h por h cubo entre 3. En el numerador, y en el denominador h por h cuadrado más h cubo entre 3 menos 2h por h cuadrado entre 2. Ahora bien, resolviendo y homogeneizando, tendríamos que el valor de z sería igual a 1/4 de h, siendo este el valor del z, el valor de la coordenada del centroide en el eje z. Y están teniendo el valor de la coordenada x y de y del centroide, que es 0 y 0, tendríamos el valor de las coordenadas del centro de gravedad, que vendría a ser igual a 0,0, 1/4 de h. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos como parte de los ejercicios, el ejemplo 2. Y en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, vamos a tener un caso más práctico y con un enunciado, al cual, en resumen, tenemos que encontrar el centro de gravedad del automóvil. El enunciado nos indica que un automóvil descansa sobre 4 básculas
y en esta posición las lecturas de las básculas de las ruedas traseras y delanteras son la fuerza A y B, que están ahí en el gráfico, al cual son perpendiculares, ¿no? a las ruedas, porque prácticamente van siendo las reacciones que va haciendo el auto con el piso, exactamente con las ruedas. Entonces tenemos, cuando las ruedas traseras se elevan a una altura de 3 pies, sería en el segundo gráfico, claro, por encima de las básculas delanteras se registran las nuevas lecturas de las ruedas delanteras y ahí tenemos que la fuerza de A ha aumentado. Bueno, esto porque se observa que el automóvil se ha inclinado una cantidad de, bueno, se ha inclinado una medida de X grados que debemos calcular más adelante. Y entonces eso hace que en la báscula A, bueno, en las dos básculas A, exista una mayor presión y también exista una mayor fuerza que registra, ¿no?, la báscula. Y lo que nos pide es determinar la ubicación de X e Y, que van a ser las coordenadas, en este caso la distancia respecto a B del centro de gravedad del auto. También conociendo el dato que el diámetro de las ruedas es de 1,98 pies. Siguiente. En este caso ahí determinamos los datos, que la fuerza de A va a ser la fuerza registrada por la báscula de las ruedas delanteras, la fuerza de B, la de las ruedas traseras. También determinamos que la distancia, ¿no?, de los centros de las ruedas, que va a ser por el segmento AB, es de 9,4 pies. El diámetro de las ruedas es 1,98 pies. Y las incógnitas que tenemos van a ser X e Y, que van a ser la posición en el eje X de centro de gravedad y la posición en el eje Y del centro de gravedad. Siguiente. Como primer paso vamos a determinar el sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia va a tener como origen el punto B, o mejor dicho, donde interseca la fuerza con el piso, la fuerza B con el piso, será nuestro punto de referencia porque tenemos ahí las distancias de X e Y y nos facilitaría el cálculo porque simplemente deberíamos determinar mediante las ecuaciones de las condiciones de equilibrio, nos vamos a poder determinar fácilmente estas variables. Siguiente. Como primer paso debemos determinar el DCL del automóvil, al cual por análisis vemos que únicamente van a participar 3 fuerzas, que van a ser el peso del automóvil y las fuerzas registradas por las 4 básculas. En resumen, la fuerza de A y la fuerza de B solo se van a colocar 2, ya no las 4 fuerzas que deberían estar en el gráfico, porque prácticamente serían colineales, ¿no? Deberían estar en un mismo plano y entonces para evitar colocarlos, la transposición de esas 4 fuerzas solo vamos a colocar 2, ya que de 2 en 2 se están superponiendo, en pocas palabras, en un mismo plano. Siguiente. Para ello para conocer el peso, debemos determinar la primera condición de equilibrio, que va a ser la sumatoria de fuerzas igual a 0, al cual las fuerzas de A y de B tienen que ser igual a la fuerza del peso, ¿no? Entonces, tenemos de dato la fuerza de A y la fuerza de B, que al momento de sumarlas nos da el valor de 4.256 libras, el cual es el peso del automóvil. Como segundo paso, para determinar la posición en X del centro de gravedad, vamos a aplicar la condición de equilibrio, donde vamos a utilizar los momentos. Y en este caso vamos a utilizar el momento respecto a B,
porque de esa manera vamos a obtener el valor de X de manera directa, a comparación de si es que lo hallamos de A, que deberemos realizar un paso extra, que sería hallar la diferencia del total con lo que tenemos hallado. Para ello vamos a multiplicar, ¿no?, por la fuerza por distancia, que es la fuerza de A, por la distancia que respecto al punto B, que va a ser de 9,4 pies. Y también tenemos que tener en cuenta el sentido de giro, que va a ser en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Caso contrario con el peso, que va a ser un sentido horario y va a ser negativo. Y el momento del peso va a ser el peso multiplicado por X. Despejando, y tenemos el valor de X, que es 5,07 pies. Siguiente. Para el siguiente paso vamos a determinar Y, porque es la variable que nos falta, ¿no? Ya hallamos el valor de X, ahora debemos determinar el valor de Y. Para este caso vamos a analizar el segundo gráfico, que nos indica que el automóvil o la rueda con respecto al punto A está levantada o ha ascendido hasta 3 pies. Pero hay que tener en cuenta que el punto donde se quedó fijo el automóvil es en el punto A. Por lo tanto, ha formado un ángulo teta, en este caso lo hemos denominado, al cual nosotros debemos determinar para poder seguir avanzando con el problema. Pero para ello debemos determinar cuál es la altura, ¿no? ¿Cuál es la altura verdadera que ha ascendido, ¿no?, el centro de la rueda? Vamos a analizar desde el centro de la rueda. Inicialmente tenemos que el diámetro de la rueda es 1,98 y por lo tanto la altura que ha ascendido va a ser la diferencia, ¿no?, de los 3 pies menos el radio de la rueda, teniendo que la altura, calculándola, va a ser de 2,01 pies, 2,01 pies, y para hallar el ángulo tenemos que hallar el arcoseno de los lados que ya tenemos conocidos, ¿no?, que va a ser la altura con la distancia de los centros de las ruedas, que va a ser de 9,4 pies. El ángulo que ha ascendido, ¿no?, el ángulo de elevación en este caso va a ser de 12,34 grados. Grados hexagesimales, siendo exacto. Siguiente. Ahora, de manera simplificada tenemos ese triángulo que con el esquema anterior o el diagrama anterior hemos determinado la altura, también determinamos el ángulo y también tenemos que la distancia entre los aros va a ser de 9,4 pies. Para ello, también debemos reconocer que el punto G o el centro de gravedad va a estar por encima de la distancia entre los aros, a una distancia D que hemos colocado, y va a ser perpendicular. ¿Y por qué hemos colocado ahí de manera perpendicular? Si es que nosotros hallamos el momento respecto a una línea de referencia que sea a nivel del piso, se van a eliminar todas las fuerzas que van a ser respecto a Y, ¿no? Respecto a X, y no vamos a determinar ningún valor. Es por ello que de manera estratégica ahora nuestro sistema de referencia la cambiamos a la distancia, ¿no?, o al segmento AB, al cual nosotros hemos determinado que el ángulo de elevación es de 12,34 grados hexagesimales.
Por ello, vamos a descomponer las fuerzas del peso y de la fuerza de A respecto a la línea, ¿no? A la línea AB, y procedemos a hallar los momentos. Los momentos de la fuerza del peso y de la fuerza A. Tenemos la segunda condición de equilibrio, al cual descomponiendo el peso, la fuerza que va a estar perpendicular al segmento AB va a ser negativa, porque va a tener un sentido antihorario. Lo mismo sucede con la proyección, ¿no? Que va a ser paralela a esa línea de referencia que hemos indicado, que es el segmento AB, que es el peso multiplicado por el seno del ángulo, y va a tener también un sentido antihorario. No, un sentido horario, mejor dicho. Procedemos con la fuerza A y hemos trasladado ese ángulo, bueno, ahí está indicado de color azul, que va a tener el mismo valor, y esto se determina por complemento, y multiplicando la fuerza que únicamente va a tener momento es la fuerza de A multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y por qué no consideramos la fuerza de A por el seno del ángulo? Porque está en la misma línea de referencia y entonces su momento sería igual a 0, o apunta, ¿no?, al punto de momento que nosotros estamos determinando, que va a ser el punto A, que está en el extremo superior. Realizando los cálculos tenemos que la distancia, ¿no?, que es a la línea AB con el centro G, va a ser de 2,83 pies. Pero no es nuestra respuesta como tal, sino que debemos considerar el radio de las ruedas. Por eso procedemos con el siguiente paso, que va a ser sumarlo. Sumar el valor que hemos hallado, la distancia D, más el radio de las ruedas, que básicamente la relación con el diámetro sería la mitad, de 1,98 entre 2 más 2,83, al cual tenemos el valor de 3,82 pies. Y determinamos que la posición del centro de gravedad del auto va a ser, con respecto a X, 5,07 pies, y con respecto a Y, 3,82 pies. Ok, ahora vamos a ver las aplicaciones industriales. Bueno, en la ingeniería, el centro de gravedad va a ser crucial para garantizar la estabilidad y eficiencia en estructuras y vehículos. Este concepto va a ser utilizado para diseñar elementos como para resistir fuerzas externas y equilibrar cargas y mejorar el rendimiento estructural. Como podemos observar en la imagen, en la aviación el centro de gravedad debe estar dentro de un rango específico para garantizar la seguridad del vuelo, donde en el avión va a haber dos tipos de fuerzas, una es sustentación y otra es el centro de gravedad, donde del centro de gravedad va a salir el peso y del centro aerodinámico va a salir la fuerza de sustentación, donde el lugar más seguro es donde se estabilizan longitudinalmente, tanto el centro aerodinámico con el centro de gravedad. También se va a usar para los barcos, donde los barcos se le llama punto misterioso, donde tiene un nombre llamado metacentro, donde tiene que estar alineado con el centro de gravedad y junto con el baricentro. En este punto es donde los barcos alcanzan su equilibrio, ya que de otro modo estarían inclinados y estarían sustentes a la fuerza del mar. Otras aplicaciones también es en la biomecánica, donde se observa que el centro de gravedad va a cumplir un papel crucial. Cuando una persona permanece de pie con una buena postura, el centro de gravedad va a encontrarse aproximadamente en la región abdominal, frente a la columna lumbar. Esta alineación minimiza la carga sobre los músculos y articulaciones, reduciendo los riesgos de fatiga o lesiones. Como se observa en la imagen, en la primera persona
el centro de gravedad no está alineado con su cabeza o con su movimiento de los pies. En cambio, si se inclina un poquito más, el centro de gravedad se alinea con la cabeza y con los pies, generando aquí más seguridad y menos probabilidad de lesión. También el centro de gravedad es importante en los deportes, ya que una buena postura hace que tenga más impulso y generes más optimismo en el deporte que practiques, ya sea en el tenis, como se ve en la figura del pase de golpeo, donde tu centro de gravedad se alinea con tu brazo para que la fuerza de impulso de esa pelota sea mayor que cuando lo hagas de otra manera, y así ser más efectivo en el mismo deporte. Y por último, las aplicaciones en el diseño de maquinaria robótica, donde ese es donde el centro de gravedad más influye, porque en las grúas móviles, como se ve en la figura, o cuando cargan estructuras de grandes pesos, necesitan otras estructuras de peso para equilibrarse, donde se les va a poner donde se va a llamar estabilizadores, o también se les llama contrapesos. Excavadoras o brazos robóticos. El centro de gravedad va a afectar directamente a la estabilidad y el rendimiento operativo. En esas estructuras, mantenerse dentro del apoyo, especialmente levantar cargas pesadas, los contrapesos son fundamentales para equilibrar la fuerza ejercida por la carga. También podemos que es aplicar la robótica. Este es simplemente como un método de mejorar la optimización de los movimientos de los robots, ¿no? Con un polígono de apoyo y una proyección del centro de gravedad. Continuando con las conclusiones, tenemos 4. La primera es que se analizó el concepto de centro de gravedad y su importancia en la física y la ingeniería. La segunda es que se definió qué es el centro de gravedad y cómo se relaciona con la distribución de masa en un objeto. La tercera es que se describió cómo determinar el centro de gravedad en diferentes cuerpos. Y la cuarta es que se resolvió problemas o ejercicios prácticos para determinar el centro de gravedad. Muchas gracias.